Si tiene su Biblia, le invito a abrirla en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Colosenses 1, 15 al 23 es el pasaje de nuestro mensaje de hoy. Y bueno, pues ya vino la Navidad y ya se fue la Navidad. Feliz Navidad, ¿verdad? Feliz Navidad. ¿Trabajó usted tanto por la Navidad? A lo mejor poniendo su arbolito, sus decoraciones, su nacimiento, las luces, preparando cena, preparándose para recibir familia. Tanto trabajo que va en celebrar la Navidad y llega el 25, se abren los juguetes, se hacen las comidas y el 25 en la noche hay que empezar a limpiar el desastre de todo lo que pasó el 25 y toda esa anticipación y toda esa celebración. Usted llega el 25 en la noche, el 26 y dice, ya se acabó la Navidad. Y algunos nos deprime un poquito el ver, ya se acabó hasta el otro año. Y ahora usted tiene que poner todas esas decoraciones en las cajas, en el ático y cuánto trabajo. Hay cierta cosa, como algunas veces le llaman el Christmas Blue, el azul de la Navidad, ¿verdad? Es este modo un poquito depresivo, un poquito oprimiente de decir, ya se acabó y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Bueno, si usted es como la familia López, a lo mejor usted deja sus decoraciones de Navidad un poquito más de lo que debiera dejarlo. Nosotros hemos dejado las decoraciones hasta finales de febrero y una vez hasta casi principios de marzo. ¿Qué pasó, Miguel? No seas flojo, pon tus cosas en orden, ¿no? Bueno, afuera en la casa no, de que sí recogemos todo porque si no, la Asociación de Colonos nos mandan esas tarjetitas de felicitaciones tan lindas, ¿verdad? No, recoja sus cosas afuera. Pero adentro en la casa, ¿qué trabajo cuesta poner todo de regreso en las cajas? Y lo dejamos un poquito más. Lo dejamos un poquito más, no solo porque soy medio perezoso en ponerlas en sus cajas, sino porque el mensaje de la Navidad es un mensaje que el día de hoy mismo quiero animarle a no olvidarlo muy pronto. El mensaje de la Navidad es un mensaje que vale la pena conservar más allá del 25 y el 26. De hecho, es un mensaje que vale la pena vivir todos los días del año. Porque el mensaje de Navidad, como vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23, es un mensaje que nos habla acerca del cumplimiento de las promesas de Dios. El mensaje de Navidad es un mensaje que también anticipa la venida del reino de Dios. Mire, estamos a punto en unos cuantos días dar la vuelta al año, ¿verdad? 25 ya se fue y viene 2026. Gracias a Dios que hay más fiestas y más celebraciones, sino ¿qué vamos a hacer? El nuevo año ahí viene, pero si usted se toma tiempo de reflexionar, 2025, tantas cosas han pasado. Y muchas de las cosas que han pasado en el 2025 no son cosas que a lo mejor son muy gratas. Yo no sé cómo le ha ido este año, pero si usted está haciendo su inventario, viendo todo el año, hay momentos muy buenos y momentos muy difíciles. ¿Qué le va a traer el 2026? Para todas las circunstancias de la vida, el mensaje de la venida de Cristo nos recuerda que Dios tiene algo mejor que lo que este mundo nos ofrece. De hecho, el pasaje que vamos a leer hoy nos recuerda que más que algo mejor, Dios tiene a alguien mejor. Alguien que se merece ser el primero y ser el centro de nuestra vida. Alguien que, como el ángel dijo en ese nacimiento en Navidad, en Lucas capítulo 2, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El mensaje de Navidad proclama que Cristo es Señor sobre toda la creación y quiere ser Señor sobre nuestras vidas. Y Él se lo merece porque Él es supremo, todo suficiente. Y aunque Él viene de manera simple a nacer como un bebé, su venida nos recuerda que Él es el preeminente, el que se merece el primer lugar porque Él es Señor.
Así que le invito a que venga conmigo a Colosenses capítulo 1. Vamos a escuchar lo que Pablo nos dice en este pasaje y por qué es importante que usted y yo no abandonemos el mensaje de la Navidad después del 25. De hecho, esa es la pregunta del día de hoy. ¿Por qué los seguidores de Jesús no deberían abandonar el mensaje de la Navidad después del 25 de diciembre? Colosenses capítulo 1 nos da una perspectiva panorámica de la majestad de Cristo, de la preeminencia de Cristo. Ahora, antes de leer este pasaje, déjeme comentarle un poquito acerca de este concepto. ¿Qué significa ser preeminente? Versículo 17 de este pasaje dice, Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Al final del versículo 18 dice, para que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra preeminencia o preeminente es una palabra que nos dice que nadie se compara con Él. Él es incomparable, es el primero y sobre todos. Él es el centro de todo el plan de Dios. Conforme veamos este pasaje, vamos a ver que Dios tiene un plan. Y en el centro de su plan, para cada uno de nosotros y para toda la humanidad y la creación, está su Hijo, Cristo Jesús. Y eso es importante porque todos nosotros estamos buscando siempre, como seres humanos hechos a imagen de Dios, estamos buscando algo que nos dé significado, algo por lo cual vivir. Cuando uno pierde las ganas de vivir, cuando uno pierde la esperanza y uno se deprime, algunas veces uno toma decisiones que ya no tienen vuelta de hoja. Pero Dios no quiere que esa sea la condición de nuestras vidas. Dios, el Dios de toda esperanza, quiere darle significado a nuestras vidas. Pero ese significado no es algo, es alguien que nos está buscando. Vamos a ver quién es ese alguien. Una cosa más. Si usted todo el año ha estado leyendo su Biblia y ha estado teniendo oportunidad de leer su Biblia con el diario Permanecer, con el plan de lectura bíblica que hacemos como iglesia, usted ya ahorita al final del año está a punto de terminar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y estamos viendo el libro de Job y el libro de Apocalipsis al mismo tiempo. Leemos diario o escuchamos un poquito del Antiguo Testamento y un poquito del Nuevo. ¿Por qué? Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento, ambas partes de la escritura de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento son como dos partes que se completan. El Antiguo Testamento son las promesas de Dios de salvación, que el Nuevo Testamento es su cumplimiento a través de Cristo Jesús, el Salvador. El Antiguo Testamento promete, el Nuevo Testamento cumple en Cristo. Y interesante que al final del año estamos leyendo el libro de Job y el libro de Apocalipsis. En Job, usted tiene a Job preguntándole a Dios, ¿por qué es que este mundo está tan roto, tan quebrantado? ¿Por qué es que él pierde su familia? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué lo pierde todo? Y le pregunta a Dios, Dios, ¿eres tú el que causas todo este sufrimiento? Y si no eres tú, entonces, ¿quién es? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay dolor incluso en la vida de aquellos que te buscan y buscan vivir para ti? ¿Por qué hay tanto dolor y tanto quebrantamiento? Y ahí en el libro de Job, al final del libro, Job dice, si yo tuviera una audiencia con Dios, si yo pudiera preguntarle cara a cara y él no me intimidara con su presencia, yo le preguntaría, él me respondería, él me daría cuentas a mí. Y Dios le concede a Job su audiencia desde un torbellino. Dios le dice a Job, ¿quién es el que oscurece el entendimiento? Es ok, yo te voy a preguntar. Tú contéstame. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo, cuando trazaba el círculo de la tierra, cuando los hijos de Dios se regocijaban en ese primer amanecer? ¿Dónde estabas tú? ¿O dónde estabas tú cuando yo veo los animales en el campo? En un mundo tan roto como tú describes, pero en un mundo así, aún así, los animales dan luz y yo les doy de comer y yo traigo la lluvia. Yo hago que la hierba crezca, yo traigo las estaciones y en este mundo con tanto dolor, aún así, ¿quién es el que sustenta todas las cosas a pesar del sufrimiento que la humanidad ha producido? ¿Quién los aguanta y sustenta las cosas a pesar de la maldad? Job, ¿quién es el que le dio a la mente o al corazón su sabiduría? ¿Quién puso en el corazón del hombre el anhelo por la eternidad? ¿Quién? Job, ¿puedes tú confiar en mí? El Antiguo Testamento termina con una gran pregunta. ¿Puede el Dios que creó los cielos y la tierra,
¿Puede el Dios creador de los cielos y la tierra restaurar un mundo tan destruido? Es más fuerte que el mal. ¿De dónde viene el sufrimiento? Habrá esperanza para esta creación. El Antiguo Testamento termina en silencio y en esperanza. Pero viene el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento proclama que Dios nos ha enviado en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Nuevo Testamento comienza con las buenas noticias de que el Dios que nos hizo, el Dios que es creador, también es Salvador y Redentor, y que Él tiene no solamente el poder, sino el corazón y el amor para rescatar a aquellos que han pecado y están separados de Dios. Y el Nuevo Testamento termina el libro de Apocalipsis con la gran visión de la nueva creación, de la restauración de todas las cosas. El Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis nos muestra a las naciones peleándose, el gobierno corrupto y tiránico del anticristo, nos muestra la fealdad del pecado y la destrucción de la naturaleza por el abuso de la humanidad, pero en un momento de esperanza, en el último capítulo, los últimos 2 capítulos, el cielo se abre. Uno vestido en ropas teñidas en sangre viene en un caballo blanco con coronas en su cabeza y con un nombre escrito en su muslo. Dice, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales les siguen. Y una espada sale de su boca para herir con ella las naciones. Y Él viene a reinar y a traer el reino que Él prometió. El caballo blanco, es el que Dios prometió. Cristo Jesús, el Salvador. Y aunque el 2026 está a punto de iniciar, espero que duremos hasta el 2026. Pero ¿qué va a pasar si en el 2026 ya no estamos aquí? ¿Qué va a pasar si vamos a casa? ¿O qué va a pasar si todo lo que hemos estado siempre anhelando se cumple? Así como en la primera venida, ¿sabes qué? Tú y yo somos personas que en la espera anticipamos el cumplimiento del reino de Dios, porque ese bebé que vino a nacer en Belén, adivina qué ha prometido. Ha prometido que Él va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. Su reino no tendrá fin. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La segunda venida de Cristo es el gran evento que estamos esperando. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque la Navidad es el tiempo que proclama que el reino ya ha venido y viene otra vez. Y nos da una razón de vivir esta vida sirviendo y confiando en Cristo, sabiendo que cuando terminemos nuestro trabajo aquí y el Señor diga, se acabó, vamos a estar en tu presencia. El Señor nos va a poder ver a los ojos y va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero para que tú y yo tengamos tal esperanza y significado en nuestra vida, tenemos que saber quién es aquel en el cual creemos. Y es precisamente lo que Pablo quiere que tengamos bien en claro. Entonces ven conmigo, Colosenses capítulo 1. Vamos a ver que la Navidad no es un tiempo de celebración temporal. Es un tiempo que proclama el reino eterno de Dios y nos pone en una anticipación y espera que nos permite servir al Señor. Entonces vamos a ver lo siguiente, 2 cosas. Vamos a ver que los seguidores de Jesús deben celebrar Navidad como el comienzo de una época de anticipación del reino, proclamando 2 cosas. Primero, a Cristo como Señor de toda la creación. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer todo el pasaje del versículo 15 al versículo 23 y luego vamos a comentarlo en 2 secciones. Colosenses 1, 15 al 23, dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase
toda plenitud. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Para estos versículos, versículo 15 al 23, de hecho toda la carta de Colosenses, es una carta que los teólogos describen como una carta de una cristología muy alta. ¿Qué significa eso? Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pone en estos versículos la doctrina destilada de la revelación de quien Cristo es a la luz de quién es y todo lo que él ha hecho. Pablo mira hacia atrás al nacimiento de Jesús, su ministerio, su vida perfecta, su muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Mira a todo eso con el beneficio de la reflexión viendo hacia atrás. Y en esos versículos dice quién es Jesús en toda su plenitud. Si usted hubiera vivido en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, y lo hubiera visto haciendo milagros o enseñando, al principio usted hubiera visto a Jesús como una persona común y corriente, un carpintero judío de Nazaret. Y hubiera dicho, se ve como cualquier persona. Pero entre más tiempo usted pasara con Jesús, más oyera sus palabras, más viera sus acciones, usted se habría empezado a dar cuenta que este Jesús no era un carpintero común y corriente o un maestro promedio. Jesús, cada vez que usted escuchaba o lo veía vivir, se daba cuenta que su vida era más de lo que usted esperaba. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no es meramente un profeta, no es meramente un rabí, no es meramente un maestro. Jesús, como Pablo nos va a decir aquí, es la plenitud de Dios. Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios el Hijo. Como su Padre, el Hijo. Pero no solamente eso. Jesús es el centro del plan de Dios y de la cosmovisión de todo el plan de Dios. A ver. ¿Qué es eso de la cosmovisión? Una cosmovisión es la manera en que tú ves el universo y la vida. De hecho, sociólogos, filósofos, estudiosos de la manera en que pensamos, psicólogos, dicen que todos nosotros siempre estamos buscando darle sentido a nuestra vida, a la historia, a todo lo que hacemos, porque somos criaturas con intelecto, voluntad y emociones que buscan darle un significado y trascendencia a la vida. ¿Por qué? Porque así nos hizo Dios. Dios nos hizo con la capacidad de la eternidad y un lenguaje complejo que busca darle sentido a nuestra existencia. Tu Biblia es la historia que da sentido a la vida desde el punto de vista, desde la cosmovisión de Dios, desde la perspectiva de Dios. Y en tu Biblia, en el centro de tu Biblia hay un personaje, y este personaje es de quien Pablo está hablando aquí. Y este personaje es el creador de todo lo que existe, pero también quien ha estado trabajando para restaurarla y recrearla. De hecho, toda tu Biblia y toda la historia podría ser resumida en 4 actos principales: creación, caída, redención, nueva creación. 4. Oye, ¿qué significa eso? Dios nos hizo, pero nosotros nos rebelamos en su contra. La caída es la introducción del pecado, la muerte, la maldad en un universo que era bueno, pero que ha causado todo el dolor que tú y yo vivimos, que ha causado que nuestras vidas se desintegren cuando Dios quería que nuestras vidas fueran íntegras. Caída. Pero Dios no se dio por vencido. Dios ha querido rescatarnos, es su redención, rescatar y restaurar. Y por último, la Biblia nos dice que Dios tiene un plan donde Dios va a recrear todas las cosas, incluyendo a nosotros, para que vivamos en un mundo donde no haya muerte, donde no haya dolor, donde no haya maldad. Esos son los 4 grandes actos. Y en el centro de esta gran historia, el que hace que todo esto funcione y tenga sentido es Jesús. ¿Y cómo funciona esto? 2 grandes verdades. La primera de ellas, Pablo proclama a Jesús como el Señor de toda la creación. Mira los versículos de nuevo, del versículo 15 al versículo 17.
varias cosas que Pablo menciona. Primero dice, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa eso? La palabra para imagen, icon, es una palabra que habla acerca de la representación exacta de un original. Alguien que representa con fidelidad un original. O alguien que manifiesta fielmente lo que un original representa. Y lo interesante de esto que Pablo está diciendo es que habla de Jesús como la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios no es un ser material como tú y yo. Dios no es una escultura, no es una estampita, no es una medallita que te puedas colgar. Dios es un ser espiritual que trasciende el universo y es más allá del universo. Entonces, ¿cómo podemos conocer a este Dios? Bueno, lo interesante del Dios de la Biblia es que este Dios invisible se ha dado a conocer a través de su creación, a través de su revelación a criaturas como tú y como yo, que solo percibimos lo visible. ¿Y cómo es que Dios se ha dado a conocer? A través de su imagen. Y esto es muy interesante. Aguántame. Esa palabra imagen debería darte campanitas en tu mente si has estado leyendo tu Biblia. De hecho, así es como comienza la historia de Dios, ¿no es cierto? En Génesis capítulo 1, cuando Dios crea los cielos y la tierra, Génesis 1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Y ahí empieza Dios a crear el día primero. Pero tú sigues leyendo y al final de la creación, el día sexto, la última criatura, la corona de la creación que Dios hace es la humanidad. Y cuando Dios crea la humanidad, Dios dijo en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señaló los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, semejanza. Varón y hembra los hizo. Allí en Génesis 1, Dios crea a la humanidad como la corona de la creación a imagen y semejanza de Dios. Ahora aguántame. Tú y yo, desesperadamente necesitamos saber, para que nuestra vida tenga significado, necesitamos saber qué significa ser realmente humano. En otras palabras, ¿qué nos hace diferente de una banca, de un billete de $100? Pastor, lo que te hace diferente de un billete de $100 es que tú vales menos. Muchas gracias, ¿verdad? ¿Qué me hace diferente de objetos inanimados? ¿Qué me hace diferente de animales, de plantas? Bueno, la Biblia dice que lo que diferencia a la humanidad de todo el resto de la creación es que Dios hizo la humanidad conforme a su imagen. Pero checa esto. Tú y yo no somos la imagen de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. O en otras palabras, de acuerdo al patrón de la imagen original de Dios. Pablo, en este pasaje, por primera vez resuelve lo que los teólogos y filósofos se debaten en miles de páginas. ¿Qué es la imagen de Dios? O el intelecto, la voluntad, las emociones. No. Pablo dice, la imagen de Dios no es algo. La imagen de Dios es alguien. Y ese alguien es Jesús. En otras palabras, la humanidad fue originalmente hecha para ser de acuerdo al patrón de Dios revelado a la humanidad en Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Fuimos, en otras palabras, tú y yo, ¿sabes qué significa ser realmente humano? Significa estar en relación correcta con Dios, siendo transformado a su imagen. Dios quería que tú y yo estuviéramos con Él para que fuéramos como Él. Y el único que fielmente representa a Dios de manera visible es Cristo Jesús. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, otra vez en Génesis 1, dice, todo estaba desordenado y vacío, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué significa eso? La luz es la revelación de Dios, es lo que permite a este Dios invisible darse a conocer. Dios no es un Dios desconocido ni oscuridad, es un Dios que se da a conocer y se da a conocer por medio de Jesús. Por eso, hace un par de semanas hablamos en Juan capítulo 1 acerca del verbo, ¿te acuerdas? Pablo está de acuerdo con Juan en que Jesús es esta revelación de Dios que es luz y vida. Y esto
es importante para ti y para mí. Importante porque, mira, continúa. Dice, Él es el primogénito de toda creación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra primogénito? ¿Primer qué? Primer hijo, ¿verdad? Primer nacido. Bueno, sí, a veces significa primer nacido, pero no solamente eso. A veces esta palabra se utiliza de otra manera. Por ejemplo, en Salmo 89, 27. No está en tus notas, lo puedes anotar si tú quieres. Salmo 89, 27, el Salmo habla acerca del Mesías como el más exaltado de los reyes de la tierra, como el preeminente, el más importante. A veces la palabra primogénito se utiliza como alguien que tiene primer rango, no el primer nacido. En este pasaje, Pablo está presentando a Jesús como aquel que está preeminente o por encima de toda la creación. Los testigos de Jehová a veces utilizan este versículo diciendo, Jesús no es Dios. Jesús es un Dios, la primera criatura de Jehová, pero es una mentira. ¿Por qué razón? Porque Jesús no es una criatura, Él es el que está por encima de toda la creación, porque Él hizo todas las cosas. Mira lo que dice el siguiente versículo. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora escúchame. Este versículo nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, para Él, en Él. Si Jesús es el que creó todas las cosas, como Juan capítulo 1 también nos dice, si Jesús es el que creó todas las cosas, ¿podrá ser Él una de las cosas que Él creó? Es imposible, ¿verdad? O Él es el creador de todas las cosas o todas las cosas menos uno. Ahí dice todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Pues todas las cosas. No hay nada que Él no creó. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es lo siguiente. Jesús no es una cosa creada. Él es el creador de todas las cosas. Si tú te preguntas alguna vez, ¿existirá Dios? ¿Te has preguntado si Dios existe? La Biblia te dice, lo único que tienes que hacer es ver alrededor. La creación proclama a un creador. Y ese creador que tú estás buscando es el creador que vino a nacer en ese pesebre de Belén como un bebé para que tú le dieras toda tu atención. ¿Y por qué se merece toda mi atención? Porque Él vino a darte toda su atención. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Dice, todas las estructuras de autoridad, todos los imperios del mundo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y aquí es donde se pone bien interesante. Dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué cosa? Subsisten. A ver. Esa palabra subsisten significa existe en Él. En Él se mantiene junto. En Él está completamente integrado. Déjame preguntarte. Pablo dice que este universo tiene significado y belleza y orden y estructura cuando Él es antes de todas las cosas. En otras palabras, cuando Dios es primero en nuestras vidas, todo el resto toma su lugar correspondiente. Pero ¿qué pasa cuando Dios no es primero? Todas las cosas compiten por nuestra lealtad. ¿Y sabes qué sucede? Cuando el Dios verdadero no está en el centro de tu vida, tú y yo vamos a poner ahí un ídolo. Y vamos a servir, en lugar de servir al Creador, vamos a servir a las criaturas. Por eso nos volvemos adictos a cosas malas o cosas buenas, adictos al alcohol, a las drogas, al trabajo, a la fama, a la atención, al entretenimiento, al sexo, a todo. Todo empieza a pelear y controlar. ¿Sabes qué le pasa a nuestra vida? Nuestra vida se desintegra. Nuestra vida se vuelve una serie de conflictos porque en lugar de tener a Dios en su lugar y la palabra de Dios dirigiendo mi vida, ahora tengo todo tipo de ídolos que me controlan y me consumen. Pero aquí es donde el mensaje de Cristo es tan importante. El Dios que te hizo quiere una vida para ti, donde toda tu vida en Él pueda subsistir, pueda
ser integrada, pueda tener significado. Dice, todas las cosas en Él subsisten. Si tú estás deprimido, tienes una lucha que piensas que ya no hay esperanza, Dios quiere que tú sepas que Él no quiere que estés solo. Por eso envió a Jesús. ¿Y qué me da Jesús? La oportunidad. Escúchame bien. La oportunidad de un nuevo comienzo. Ahí viene el nuevo año. En el nuevo año muchos de nosotros hacemos nuevos propósitos. No. Esos no se trata ni de propósitos ni de buenas intenciones. Se trata de lo que solo Dios puede darnos. Dios quiere darnos una nueva creación, un nuevo comienzo. Y para eso envió a Jesús. ¿Y cómo lo recibo? Bueno, Pablo proclama también que Jesús no solamente es el Señor de la creación, como ves alrededor, quien nos amó tanto que vino a esta tierra a buscarnos, es también el Señor de una nueva creación. Mira lo que Jesús quiere darnos. Versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Dice versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando Jesús vino a restaurar a la humanidad. ¿Y sabes cómo empezó Él? Proclamando el mensaje de que el reino de Dios se había acercado y empezó a llamar personas a un nuevo estilo de vida, donde Él fuese primero, donde Él fuese la cabeza de una nueva comunidad y una nueva humanidad. Esa nueva comunidad es lo que es la iglesia. Yo crecí en México y cuando yo tenía 13, 14 años, mi abuela me llevaba 2, 3 veces por semana a la iglesia. Íbamos y cuando yo pensaba la palabra iglesia, ¿sabes qué pensaba yo? Un edificio enorme, barroco, solemne, oscuro adentro, con velas y la gente... Hablaba un sacerdote, yo no entendía nada. Media hora se me hacía mucho tiempo. Se acabó, ya la hice. Vámonos. Religión, tradición, ritual. Eso es lo que yo pensaba en iglesia. Y una vez alguien me invitó a la iglesia. Yo dije, otro muchacho, ¿a la iglesia a qué? No, pues que va a haber una fiesta. ¿Una fiesta para qué? Para jóvenes. Ok, pues vamos. Éramos cuates, me invitó. Y llegué a este localito. Tenía tejas de asbesto. Y había como 30 chamacos jugando y pasándola bien. Y tenían Biblias y cantaban. Y dije, oye, yo pensé que íbamos a ir a la iglesia. El edificio. Me dice, no, Miguel, es que la iglesia no es un edificio, no es algo. La iglesia es alguien, son las personas que siguen a Jesús. Una comunidad. Es precisamente lo que Pablo está diciendo. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es esta nueva comunidad, esta nueva humanidad, una nueva manera de ser humano, donde Él está en el centro y la cabeza de todo nuestro vivir. Y mira cómo es que esta humanidad depende de Cristo y pone a Cristo en primer lugar. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí te va. Maravilloso. ¿Sabes por qué Jesús se merece ser la cabeza de esta nueva comunidad y de esta nueva humanidad? Porque Jesús ha resuelto el problema más grande de toda la humanidad. Y ese problema es el problema de la muerte. Dice Pablo que Jesús es el primogénito entre los muertos. ¿Qué significa eso? Que Él es el primero de una nueva humanidad que ya no está sujeta, el primero que está por encima de la muerte. ¿Qué significa eso? Bueno, a lo mejor tú has oído la historia. Este bebé de Belén que nació en el pesebre, creció y cuando tenía 30 y tantos años empezó un ministerio donde le habló a la gente del plan de Dios, demostró el poder de Dios, habló la palabra de Dios, vivió la palabra de Dios, pero este prototipo de la nueva humanidad murió crucificado como el peor criminal, con un título. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y fue sepultado. Pero aquí están las buenas noticias. Jesús murió porque esto es lo que toda la humanidad merecía por nuestra rebelión y nuestros pecados. Jesús murió porque todo el peso de nuestra maldad cayó bajo sus hombros. Jesús dijo, pon tus pecados, tu cuenta a mi cuenta, yo los voy a pagar. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos
porque su poder y su amor es más grande que nuestro pecado y que la muerte misma. Jesús resucitó demostrando que Dios tiene el poder, escúchame bien, Dios tiene el poder de darnos un nuevo comienzo. Si tú haces cuenta en tu vida, estoy seguro que hay cosas en tu pasado o a lo mejor en tu presente de las cuales te avergüenzas y te arrepientes. Y dices tú, si yo no hubiera, o si yo hubiera oportunidades que desperdiciaste. Ojalá esto nunca me hubiera pasado, ojalá hubiera hecho. Hay cosas de las que te arrepientes, pero ¿sabes qué? A veces es puro remordimiento, no arrepentimiento. Te dueles, pero nada cambia. Las buenas noticias de la Biblia son que el arrepentimiento es un nuevo comienzo, donde le das vuelta de la dirección del pecado a la dirección de Dios. ¿Y sabes qué encuentras en la dirección de Dios? Encuentras a Jesús, quien es la puerta a una nueva vida. La Biblia le llama a esa vida vida eterna. Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá, hallará pastos. Él es la puerta a la vida eterna. Es precisamente lo que Pablo nos está diciendo. Dice, Él, habiendo vencido a la muerte, nos ofrece una vida donde la muerte y el temor a la muerte no tenga que ser lo que nos controle ya. Entonces, ¿cómo es esta nueva vida? Él continúa, dice, el primogénito de los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Él está por encima de todo, incluso la muerte. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esto que reflexionemos un poquito en ello. Si tú vieras a Cristo por quien Él es, plenamente tú te darías cuenta que todo lo que siempre has anhelado y has buscado, Él es más que suficiente. Hay de sobra en Él. Lo tiene todo y lo quiere compartir. Nada le falta. Dice, por medio de Él, ahí te va la oferta. Versículo 20. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Había un océano de pecado y de maldad entre la gloria de Dios y la humanidad. Un océano de muerte y corrupción. Y enviando a su Hijo, Dios hizo un puente y nos ofrece cruzarlo para estar reconciliado con Él. ¿Te has peleado alguna vez tú con alguien a quien quieres mucho? ¿Te has peleado con alguien así fuerte? Un mejor amigo, un familiar, alguien que... ¿Cómo se siente cuando estás peleado? Sientes el nudo aquí, ¿verdad? Se ven con el odio y se te atora el nudo. Nuestro problema con Dios es infinitamente más difícil e imposible de arreglar que eso. Es tan difícil que costó la sangre del Hijo de Dios. Provee el medio de reconciliación. Pero ¿sabes qué? Aunque Dios era el ofendido, Dios dijo, yo quiero reconciliarme contigo. Estoy dispuesto a pagar por tus pecados. Y proveyó la manera de que su paz se convirtiera en la nuestra. Si tú y yo estamos dispuestos a recibirlos, Dios, la Biblia nos dice en 2 Corintios 5, 17 al 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole a los hombres sus pecados. Y dice, Dios nos envió como ministros de reconciliación. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Es como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Te imaginas? El Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, nos está rogando, reconcíliate conmigo. ¿Sabes por qué? Porque sin Él no hay más que muerte. Y Dios nos ama y Dios quiere darnos vida. Reconcíliate conmigo. Esta nueva humanidad es una nueva humanidad con Cristo como su cabeza, con la vida eterna como su futuro, con la reconciliación de Dios como su estilo de vida. Ya no estamos peleados con Dios, no estamos siendo berrinches, no estamos viviendo en pecado. Dios, no solamente estamos con Él, sino que estamos siendo transformados para ser como Él. Y al ser transformados para ser como Él, ¿sabes cuál es el fruto de eso?
una vida que ama como Él ama. Y mira, así concluye Pablo. Esta es la vida que Dios quiere darte. El versículo 21 dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Los que eran enemigos ahora son miembros de la familia. Mi mente ya no está trabada en el pecado, ya no es esclava del pecado, ni mis obras. Dice, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta es la clase de vida que Dios quiere para ti. No más culpa, no más vergüenza, no más remordimiento. La paz de Cristo. Porque Cristo pagó por mis pecados, ahora soy libre para vivir para Él. Y por lo tanto, si el Señor viniera por mí mañana y me presentara en su presencia, como Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Cristo. ¿Sabes qué oirías tú? Tú oirías lo siguiente: si tu fe está en Cristo Jesús, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si Cristo es tu Salvador y tu Señor, no te falta nada. Pero ¿qué tal si sigues aquí en el 2026? Pablo nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, en este año que viene, esta es nuestra tarea. ¿Cómo puedo estar arraigado, fundado en Cristo para que no ande de aquí para allá? Para que no ande coqueteando con Él. ¿Cómo puedo arraigarme para dar fruto en Él? De esta manera, la Navidad no es simplemente una moda temporal. La Navidad es un estilo de vida que proclama que así como Cristo vino a nacer y Cristo va a regresar, así yo he experimentado un nuevo nacimiento que un día Él va a consumar. Y cuando Él regrese, vamos a ser como Él, y esa es nuestra esperanza de gloria. Entonces, déjame dejarte con esto. Te animo a que no hagas de la Navidad una mera celebración de fin de año. Más bien, haz de la Navidad el comienzo de tu participación en su reino. Esta no es una celebración de la estación. Esta es una temporada de anticipación. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, aquí también, en la tierra, a través de mí. Oremos. Al venir a la cena del Señor cada domingo, recibimos lo que Cristo solamente puede proveer. Ahí te voy a dar un minuto ahí en tu lugar para que reflexiones y te preguntes, ¿qué va a ser de mí este año que termina y este año que comienza? Si tú nunca has puesto tu confianza en Jesús como tu Salvador, a lo mejor por eso estás aquí hoy. Dios quiere tocar tu corazón y recordarte que aunque la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice Romanos 6:23. Si tú nunca has recibido su regalo de vida eterna, habla con Jesús ahí en tu lugar y dile: el Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y mis pecados merecen la muerte. Perdóname. Yo me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a ti. Reconozco que tú naciste en Belén, viviste una vida perfecta, moriste por mis pecados, pero resucitaste el tercer día y estás vivo, Jesús. Tú vas a regresar con tu reino y solamente tú eres capaz de salvarme. Perdóname. Hoy te recibo como mi Salvador. Hoy te recibo como el Señor de mi vida. Te entrego mi vida, Jesús. Sé tú mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Regálame la vida eterna, Señor. Yo creo en ti. Si tú ya has puesto tu fe en Jesús, ahí en tu lugar, haz una pausa y pregúntate: ¿es Jesús preeminente en mi vida? ¿Es el primero? ¿Es Él sobre todo? Si hay algún área donde tengas que confesar,
Si hay alguna necesidad que parece imposible que tengas que traer a sus pies, si quieres darle gracias por lo que Él ya te ha dado, hay gozo en tu corazón, habla con Él. Y dile: Señor Jesús, tú eres el creador de todas las cosas. Y todas las cosas son para ti, incluyéndome a mí. Yo me doy cuenta que mi propósito es servirte y ser como tú. Gracias por amarme, Jesús. Te necesito. Necesito que tú seas el primero en mi vida y por encima de todo. Necesito, Señor, ser transformado a tu imagen, reconciliado contigo, arraigado en ti, nutrido por ti, Señor Jesús. Yo quiero ser más como tú. Vengo a esta mesa hambriento y sediento de ti. Señor, es necesario que yo disminuya para que tú crezcas. Lléname, Señor, límpiame, santifícame y preséntame santo, limpio, sin mancha delante de ti. Gracias, Jesús, por este nuevo comienzo que me das. Pongo mi vida en tus manos. Úsame para tu gloria, Jesús. En tu nombre. Amén.